Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, aquellos fallos que podemos calificar como emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar el juicio de amparo directo 9/2016, que es un caso que nos permite reflexionar sobre un conjunto amplio de cuestiones vinculadas con la técnica procesal del amparo, con una de las causales de improcedencia del propio juicio de amparo, que nos permite advertir la complejidad a veces de las relaciones humanas, las relaciones familiares que transcurren en contextos transfronterizos, de los derechos de convivencia y de visita de los padres respecto a sus menores hijos y viceversa. En fin, de una serie de cuestiones que vamos a ir analizando punto por punto, y para entender el alcance y las diversas dimensiones de esta sentencia, le doy la bienvenida a David García Zarube. David, muy bienvenido. Muchas gracias. Y a Samir Fajardo Morales. Samir, un gusto tenerte aquí. Igualmente. Y te pido, Samir, si nos ayudas a entender en primer término el contexto fáctico. Esto es, cuáles son los hechos del caso que luego permiten el pronunciamiento de la Suprema Corte. Por favor. Muy bien. Bien, yo me permitiría nada más decir, el caso se puede resumir en un contexto fáctico relativamente sencillo. Es un caso fácticamente simple, pero jurídicamente muy complejo. Pero en lo fáctico es una pareja de personas mexicanas, un hombre y una mujer, migran a Estados Unidos, contraen matrimonio. Como resultado de ese matrimonio, procrean una hija en común y pasa un tiempo después del matrimonio, más o menos 5 años, se divorcian, hacen un acuerdo de divorcio en el que establecen que la madre tendrá la custodia y el padre tendrá derecho a lo que en el derecho estadounidense se denominan las visitas razonables. Y establecido ese régimen en un acuerdo que luego es elevado a resolución judicial en Estados Unidos, empiezan a ejercer sus derechos de custodia y visitas. En algún momento, por las circunstancias que están detalladas en la sentencia, el padre decide sustraer a la niña ilícitamente de los Estados Unidos y la trae a nuestro país y se la lleva al Estado de México. Esto sucede cuando el papá está ejerciendo su derecho de visita. Es un fin de semana, creo, ¿no? Y creo que la tenía que devolver un domingo y a la mera hora ya. Había un festivo y entonces él le dijo, para que no tengas que dejar a la niña con una persona que la cuidaba, un tercero, déjamela el festivo y yo te la regreso en el trabajo al día. La tenía que entregar en el trabajo de ella. Una obligación específica de entregarla, y en lugar de entregarla, pues la sustrae ilícitamente, llegando a nuestro país, y eso implica que la madre a los 2 días, a los 3 días de la sustracción, empiece a activar diversos mecanismos en Estados Unidos y en el consulado mexicano, en la entidad en la que ella vivía, para buscar la restitución de su hija a los Estados Unidos. Y empieza toda la discusión en términos jurídicos sobre la localización y luego la evaluación de la entrega, restitución voluntaria. No se da la restitución voluntaria, ahí encuentran en la sentencia una discusión sobre este punto. Luego van al litigio, una primera instancia donde el juez en el Estado de México dice no se va a restituir a la niña, están probadas excepciones del Convenio de la Haya. Una segunda instancia donde el tribunal dice sí se tiene que restituir, ordena la restitución. Y luego una discusión en juicio de amparo directo en la que el tribunal colegiado básicamente dice el caso es muy complejo y el caso además tiene trascendencia nacional, entonces Corte valora la posibilidad de ejercer la facultad de atracción. Llega a la Corte y la Corte ve los méritos del caso y dice, en efecto, sí voy a traer el caso, lo voy a resolver. Se le turna a la ponencia al ministro Gutiérrez y esta es, digamos, la sentencia que resuelve ese asunto en términos tanto fácticos como procesales. Ahora, nada más para precisar, cuando en la segunda instancia la Sala del Estado de México dice sí hay que proceder a la restitución, se le ordena al papá que entregue a la niña a la abuela materna, ¿cierto? Muy bien, sí. Y de esa forma se ejecuta, ¿no? Exacto. Entonces viene una de los temas hechos jurídicamente más relevantes, y es que la orden de restitución, como se le denomina a esa determinación judicial, tiene 2 niveles de cumplimiento. Le dice la Sala a Secretaría de Relaciones Exteriores, que como vemos quedó vinculada como autoridad responsable, y al juzgado, que es el ejecutor, digamos, por naturaleza, la autoridad ejecutora, les dice,
paso 1, entréguenle a la niña a la abuela materna. Y paso 2, relaciones exteriores, apoya para que la abuela materna lleve a la niña con su mamá a los Estados Unidos. En el Inter, una vez presentado el juicio de amparo, al día siguiente el padre solicita la suspensión provisional. Para efectos de interrumpir que justamente ese paso 1 y 2, ¿verdad? Exactamente. Entonces no lo hace inmediatamente con la demanda del juicio de amparo, sino al día siguiente. Y eso viene a generar luego una serie de complejidades al punto que, bajo una perspectiva específica del caso, podría decirse que la suspensión provisional fue violada en este caso y que además eso generó que la niña saliera del país en violación de la suspensión provisional. Luego, ya lo veremos, la Corte termina convalidando la restitución. Entonces, digamos que ahí no hay un daño trascendente específicamente, pero lo que sí es un hecho es que hubo una orden de que la niña no saliera del país, que fue violada, o por lo menos no fue diligentemente cumplida, y la niña salió. Aunque estamos hablando de un contexto de horas prácticamente, porque era una cosa al día siguiente y luego creo que la niña sale 1 o 2 días después. Estamos hablando de menos de 48 horas para implementar la ejecución de la medida cautelar. Sí. Bueno, a ver, David, aquí yo creo que Samir nos está planteando una cosa muy importante que luego es materia de discusión en la sentencia y creo que constituye un tema, a lo mejor jurídicamente, no de estos temas jurídicos difíciles, complejos, pero que te pido que nos ayudes a entender. Si la niña ya estaba en Estados Unidos de regreso, en esta operación de primer paso, segundo paso, la abuela la lleva, la regresa con su mamá, la niña ya, en el estado de Idaho, si no mal recuerdo. El juicio de amparo era improcedente por ser un acto, pues, irreparable, no se puede reparar. Hay una discusión ahí en la sentencia. Ayúdanos a entender este punto. Exactamente, creo que es un punto muy interesante la sentencia y creo que es lo que generó que el tribunal colegiado en primer momento dijera: Corte, dame lineamientos, porque en efecto hay una situación aquí consumada consistente en que la niña ya salió del país. Y esto es importante a la luz del artículo 61, fracción 16 de la Ley de Amparo, que recoge la causal de improcedencia relativa a la consumación irreparable de un acto. Esta es una causal de improcedencia de las típicas del juicio de amparo que, impiden a la autoridad judicial conocer de un caso si el acto que se está reclamando ya cesó en sus efectos, ya se consumó y no hay manera de repararlo. Ahora, la consumación irreparable del acto permite interpretación. Entonces, bajo una perspectiva, el caso no estaba consumado, pues porque siempre se puede exhortar a la autoridad del otro país a que pueda establecer el regreso de la niña. Bajo otra perspectiva, esto ya está consumado porque, una perspectiva un poco más formal, la autoridad mexicana no tiene facultades de imperio para hacer cumplir su sentencia. Esa un poco es la discusión, ¿no? Y esa es la discusión, porque un entendimiento tradicional, yo diría de inicios del siglo pasado, exigía que la autoridad de amparo pudiera ejecutar su propia sentencia. Si la sentencia no se puede ejecutar con valor de imperio, entonces la autoridad judicial, digamos, pierde esa función jurisdiccional y entonces el acto no puede ser reparado. Entonces esto genera una discusión muy interesante en la sala y la sentencia justo dice no se puede entender que está consumado irreparablemente este acto porque hay posibilidades jurídicas de reparar y esto creo que es importante. Creo que la sentencia permite entender que el juicio de amparo es un medio de protección de derechos humanos y que por tanto tiene que tener un efecto reparador y la reparación implica poder deshacer situaciones jurídicas que posiblemente en una concepción previa del juicio de amparo nos hubiera parecido muy difícil. Es más, mi pronóstico, si esto se hubiera resuelto antes de la reforma de junio de 2011 en materia de amparo, es que este asunto se hubiera sobreseído por consumación. Ahora, este asunto creo que debe entenderse inserto en un conjunto de precedentes de la Corte en la cual ha achicado el contenido de esta causal de improcedencia. Estoy pensando, por ejemplo, en arraigo. Eventualmente se decía que cuando una persona estaba arraigada y cambiaba de situación jurídica, estaba consumado irreparablemente porque ya se habían agotado los efectos de ese acto. La Corte en pleno hace algunos años dijo, esto no es así, el arraigo puede ser impugnado aunque la persona haya pasado un proceso penal y en fin, ha habido ciertos casos. Otro ejemplo, por ejemplo, de educación, es en el que la Corte dijo, bueno, aunque los efectos puedan ser
generales o podría haber un efecto colectivo y no solamente generado al particular, hay que darle procedencia al juicio de amparo. Entonces creo que este precedente se inserta en una línea de jurisprudencia donde la Corte ha dicho la consumación irreparable como cesación de efectos o cambio de situación jurídica deben de entenderse en clave de derechos humanos. Debe de buscarse el cómo sí más que el cómo no, cómo reparar derechos humanos. Ahora, en esta lectura, digamos, diría yo, moderna o como tú muy bien lo señalas, posterior a la reforma tanto de amparo de junio de 2011 como de derechos humanos, el estándar que finalmente fija la Corte en la sentencia es que se trate de una irreparabilidad en el sentido de que es imposible ya hacer nada, tanto en lo fáctico como en lo jurídico. Sí. Creo que es un estándar Alto. ¿no? Sí, incluso me parece que la sentencia es muy clara y dice, voy a pensar que es consumado, está consumado de manera irreparable cuando el menor objeto del juicio de restitución ya haya cumplido 16 años, porque ya está fuera del ámbito. Ese sí lo pone como ejemplo, ¿no? Como Dice, ejemplo. ahí sí estaríamos ante la irreparabilidad. Si ya cumple 16 años Ahí. en el trámite de la restitución, ahí sí ya no hay más nada que hacer, pero Correcto. fuera de esos casos parece que la sentencia lo que dice es hay una fuerte presunción de que se puede reparar y qué mejor ejemplo que un caso donde la menor ya fue regresada a un país distinto sobre el cual el juez de amparo no tiene imperio. Entonces la sentencia de amparo tiene esa suerte de que puede estar sujeta a la voluntad del Estado respecto al cual se pide cooperación internacional para el cumplimiento de la sentencia. La sentencia está en buena medida basada en una convención internacional de 1980. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más la óptica de esta convención, los propósitos? Incluso la sentencia dedica un buen número de páginas a temas de cómo se debe de interpretar, cómo se debe de aplicar. Si nos ayudas con esa reflexión. Por supuesto. Pones el acento en el tema fundamental, es ciertamente un tratado de cooperación jurídica internacional en una materia que tradicionalmente se circunscribe al derecho internacional privado y que tiene unas reglas de interpretación que beben de la lógica del derecho privado, ¿no? La discusión acá en este caso, y un poco para ir hilando sobre cómo el tema de la interpretación y del modelo del Convenio de la Haya del 80 juega en torno al derecho constitucional mexicano, la interpretación va en el sentido de que el Convenio de la Haya está subordinado a las reglas constitucionales de interpretación. Entonces, es un tratado de cooperación, es un tratado que, digamos, en lo más general, en la perspectiva jurídica, es un tratado sinalagmático, es decir, con derechos y obligaciones mutuas entre las partes. Entonces, si ustedes lo ven, de hecho, se descarta en la sentencia aplicar la Convención Interamericana de la materia. Que también hay, a ver, esto es muy, qué bueno que lo mencionas. A ver, entonces, esta que tú mencionas, la de la Haya es en el marco de la ONU. Así es. Y digamos, si se puede suscribir universal por un país en Asia, un país en África, nosotros en América, en fin. Pero también existe en la misma materia de la sustracción internacional de menores una convención interamericana. Pero esa, la sentencia La sentencia dice dos cosas respecto a la interamericana. Dice, uno, como es un tratado que requiere reciprocidad y una declaratoria explícita de reconocimiento de aplicabilidad, Estados Unidos no es parte en la interamericana, entonces es cierto, es que Estados Unidos no es parte, claro, no se puede utilizar. Pero también dice la sentencia algo importante y es, sin embargo, déjame ver porque el párrafo primero del artículo primero de la Constitución establece que tenemos los derechos que estén en los tratados de los que México sea parte y México sí es parte. Entonces, la pregunta explícita que hace la sentencia es, ¿hay algún derecho humano reconocido en los artículos que alega el quejoso en la Convención Interamericana? Luego aplica lo que se denomina un test de enfoque de derechos humanos con 4 elementos y llega a la conclusión de que no hay propiamente un derecho, por lo tanto descarta la aplicación y se queda con la Convención de Naciones Unidas, que a la fecha tiene 101 estados partes. Entonces, es un tratado que ha venido en casi 40 años ganando, digamos, participación muy interesante. Y daría un dato adicional. Hay 5 países que son, digamos, los usuarios más frecuentes de este convenio. México es el cuarto en el número de incidencia. ¿El cuarto de estos más de 100? De esos más de 101. De los más de 100 que forman parte, que han suscrito, ratificado el tratado, México es uno de los 4 más. El cuarto más, de más incidencia, digamos, en casos de sustracciones internacionales. Y ahí los datos son muy preocupantes porque, digamos que el primer lugar es Estados Unidos, el segundo es Reino Unido, tercero es Alemania, el cuarto es México y el quinto es Francia. Son los 5 países en el mundo donde se da, según un estudio que hizo en 2018 la Conferencia de la Haya,
sobre el tema de... Oye, pero este dato que nos estás compartiendo es impresionante. Así es. Y entonces, ¿qué viene en la lógica de este modelo de cooperación jurídica? Una idea fundamental, y es que este no es un mecanismo para definir derechos, sino para garantizar lo que denomina la sentencia un statu quo fáctico y jurídico. Entonces, previamente, alguien, en este caso la madre, tenía el derecho de custodia y otro, el padre, tenía el derecho de visitas. Ya están decantados los derechos. Y eso además judicialmente afirmado, como ya lo señalaste. Exactamente. Entonces, es un derecho adquirido y en lo fáctico se rompe la situación de hecho y la niña es sustraída. Entonces, por eso tiene esta doble dimensión de protección de statu quo. En lo fáctico, revertir la sustracción y en lo jurídico, mantener el ejercicio efectivo de los dos derechos de custodia y visita. Y digamos, un poco para ir dando alguna idea más específica del caso, lo que hace la Corte en este preciso asunto es tomarse en serio el derecho de visita. Claro. Porque en general los debates son sobre el derecho de custodia. Bueno, porque en este caso el derecho de visita pues tampoco está sencillo de ejecutar, Claro. Pensando en el contacto transfronterizo, que también es digamos, es un tema relevante en el contexto de la sentencia y de la propia Convención de La Haya. Exacto, que volviendo al punto que planteaban hace unos minutos sobre la fracción 16 del 61, una de las premisas que establece la sala en este asunto es la irreparabilidad no tiene que ver con la dificultad de ejecutar la sentencia. Sí. Entonces la irreparabilidad es otra cosa, es que fáctica o jurídicamente no puedas. Sí, que sea imposible. Exacto. Hay una parte de la sentencia que menciona la palabra imposible, pero es cierto que esta es la conclusión a la que llega la sentencia. Pero sí hay que darnos cuenta de que, como tú dices, muchas veces a lo mejor algún juez pues no le ponía tanta atención o se soslayaba un poco este derecho de visita, pero hay que entender que el derecho de visita supone traer a la niña otra vez o que el papá vaya o implementar un sistema que al final la Corte lo deja un poco al acuerdo entre las partes, ¿no? En primer momento un acuerdo mutuo, digamos. E incluso, ya lo decían también ustedes, en la discusión sobre vas a involucrar otras autoridades de otros países que no están en tu imperio, que no hay jurisdicción para dar ninguna determinación, pero que, y llegamos a ese punto justo por ese tema, la cooperación jurídica es la nota característica de este tratado. Entonces, el tratado, el Convenio de La Haya se basa en la idea de que hay unas autoridades centrales. Por eso Relaciones Exteriores es autoridad responsable. Hay unas autoridades centrales en cada país, para Estados Unidos la Interpol, para México la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se van a encargar de darle efecto útil al tratado. Entonces, en realidad ni siquiera sería que la Corte o en su caso la Sala del Tribunal del Estado de México le diera una orden a una autoridad extranjera, sino que más bien el mecanismo, el motor para que funcione la visita es instruyes, ordenas a la Secretaría de Relaciones Exteriores activar los mecanismos de cooperación, porque se basa indefectiblemente tanto protección de custodia como protección de visita en la cooperación. Si no hay cooperación de los dos países o tres, hay casos en donde pueden estar involucrados más de dos países, si no hay la cooperación jurídica, pues naturalmente no se va a poder garantizar ninguno de los derechos. Oye, Isamir, a ver, nada más para la gente que nos está viendo, ¿podríamos explicar el concepto de autoridad central, digamos, en una suerte de traducción coloquial, como una especie de ventanilla única de administración del proceso de restitución internacional de menores? ¿Sería como una suerte de concentrador de facultades? Yo lo definiría más bien como una suerte de defensoría de menores internacional, más que una ventanilla. Porque justo el riesgo... ventanilla en el sentido que se tienen que dirigir las solicitudes, ahí llegan, a su vez se tramitan, porque por ejemplo, Interpol allá en Estados Unidos a lo mejor no sabe del juzgado de primera instancia de Ixtlahuaca, ¿no? En el Estado de México dice, oye, pues esto ¿dónde queda, verdad? En cambio, con una autoridad central en cada país tienes un mecanismo de cooperación mucho más idóneo en la práctica, ¿no? Lo que decías sería una suerte de defensoría, porque al final tiene la función no solo de ubicar espacial o jurídicamente el caso que viene de otra jurisdicción en la nuestra o viceversa, sino que además tiene la función de impulsar y de defender el objeto y fin del tratado. Y el objeto y el fin del tratado, como se ha interpretado por lo menos en la Suprema Corte, es de alguna manera dialoga permanentemente con el interés superior de los niños y las niñas. Entonces, en ese sentido, es una defensoría específicamente de los derechos involucrados en el tratado, porque el tratado, lo dice también la sentencia, presupone la garantía efectiva de ciertos derechos de las niñas y los niños. No solo en el caso de visitas, sino también en el tema de custodia. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando del juicio de amparo directo 9
2016 y de los temas importantes que están reflejados en la sentencia sobre la técnica procesal del amparo, sobre la restitución internacional de menores que han sido sustraídos en el contexto de una determinación judicial de custodia, los derechos de visita, la cooperación judicial internacional, en fin, una serie de temas sobre los que enseguida seguiremos platicando. No se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos comentando el amparo directo 9/2016 y el tema derivado de un caso de restitución internacional de menores, del contacto transfronterizo, del derecho de visita, en fin, de una serie de cuestiones. Ahí, sin embargo, y te quiero preguntar, David, hay una cuestión, pues también jurídica, de técnica jurídica, que empata un poco con el comentario que Samir hacía justo antes de irnos al descanso, al receso breve que hicimos, en relación a la Convención de La Haya. La pregunta sería, ¿es un tratado de derechos humanos? ¿Lo podemos considerar así? ¿Estamos hablando de derechos humanos o de un tratado, pues por ahí se mencionaba, de derecho internacional privado? Sí. ¿Qué podemos entender y qué consecuencias jurídicas derivan, ¿no?, de ahí? Sí, es una pregunta muy interesante porque debemos de recordar que es un amparo directo que se resolvió con facultad de atracción y esto quiere decir que la Corte asume jurisdicción plena para resolver todo el caso. Si puede resolver todo el caso, puede resolver temas de legalidad y temas de constitucionalidad, que son su especialidad. La Corte inicia, por tanto, diciendo que va a determinar cuál es el parámetro de control constitucional y la Corte dice hay que tomar en cuenta dos premisas. La primera premisa es que a partir de junio de 2011, el artículo primero incorpora a los derechos humanos en materia de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, con jerarquía constitucional. O sea, son constitución, ¿no? Digamos. Son constitución. Su fuente jurídica es infraconstitucional porque está establecido en un tratado internacional, pero con motivo de su contenido se incorpora como parámetro de control. Y si es parámetro de control, entonces es un tema constitucional, valga la redundancia. La segunda premisa es que la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno hace algunos años, dijo que estos tratados internacionales se tenían que interrelacionar con la Constitución y que tenían un mismo valor aplicativo a menos que hubiera una restricción. O sea que ya no es jerarquía. ¿Te acuerdas de esa discusión antigua que qué está por arriba, qué está por abajo, y luego tratados o las leyes, y luego leyes generales, todo ese debate? Pues de alguna manera ya queda... Se superó. Por lo que respecta a derechos humanos, porque en la 293 se dice, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que no contengan derechos humanos, se siguen ajustando a mi viejo criterio de que son norma infraconstitucional y no tienen jerarquía. Esto quiere decir que conforman parámetro de control de legalidad. Sí. Y aquí un precedente muy rápido de la primera sala, donde dijo en un caso que los convenios de eficacia de instrumentos notariales de Estados Unidos con México no es parámetro de control constitucional, sino que es de legalidad. Entonces, de ahí la pregunta, si este es un tratado internacional de derecho internacional privado, de cooperación internacional, como decía Samir, ¿se puede decir que forma parte del parámetro de control constitucional o no? Y la Corte responde afirmativamente. Dice, recuperando la contradicción de tesis 293, que es necesario pasar un test en este sentido. Y este test es material. Hay que contrastar el contenido del tratado internacional con el corpus juris de los derechos humanos de la Constitución y establecer si estos forman parte materialmente de un mismo catálogo. Entonces creo que el precedente es relevante porque efectivamente un tratado internacional de derecho privado se incorpora como parámetro de control articulado alrededor del derecho humano al interés superior del menor. La Corte considera, y con el lenguaje de la sentencia, que hay un fundamento filosófico del contenido del tratado que se puede vincular a los derechos humanos, que tiene que ver con dignidad, con igualdad, con libertad, con autonomía, con no discriminación, y en este sentido se sujetan. ¿Por qué esto es importante más allá de la conclusión formal de que forma parte del parámetro de control? Esto es importante porque su contenido se interpreta a la luz de los dos postulados interpretativos del segundo párrafo del artículo primero de la Constitución. Si es parámetro de control constitucional, se sujeta a la interpretación conforme y al principio pro persona, y esto abre un mundo de posibilidades. Tiene enormes consecuencias prácticas. Uno puede derivar derechos implícitos, por ejemplo, y es lo que hace la sentencia, reconoce un derecho humano al contacto transfronterizo
que no tiene un anclaje propiamente en el lenguaje, literalmente hablando, del tratado, pero se puede desprender a partir de estos postulados de interpretación pro persona y conforme, que no podría hacerse si no se le reconociera primero un parámetro de control constitucional. A ver, y sobre eso, Samir, te pregunto, yo creo que David ahorita nos está planteando un tema de enorme relevancia y no un tema teórico, un tema práctico. Hay, por tanto, un derecho humano, es decir, esta sentencia está reconociendo un derecho humano de contacto transfronterizo y si lo hay, ¿cómo debemos entenderlo? Porque evidentemente se aplica a un caso concreto, se trata de amparo, un control concreto, etcétera, pero pues de aquí se despliegan una serie de consecuencias hacia el futuro. Sí, yo creo que la respuesta puntual es sí, sí hay uno, digamos que dos derechos que se reconocen con el estatus de derechos humanos, pero déjenme hacer nada más una pequeña contextualización. Claro que sí, por favor. En este caso concreto, la niña se va a Estados Unidos, Sí. regresa con la mamá, que es quien tiene la custodia y quien tenía mejor derecho para decidir dónde vivía o no la niña. Pero queda en la discusión ese conjunto de relaciones directas con el padre y con la familia del padre. La abuela paterna la crió de los 2 años, 2 meses a los 4 años y medio, y ahí había una relación de cuidado que se vuelve a romper con la nueva, digamos, sustracción, diríamos incluso con violación de la suspensión provisional. Sale bajo una lógica que es una crítica al propio sistema de cómo se opera la restitución, y es que se entrega. No hay un proceso preparatorio, no hay un trabajo psicosocial con la niña para decirle, bueno, va a haber un cambio, como si fuera una mercancía, cambia de país, un día al otro, y cambia de familia, cambia de cuidadores. Muy delicado. Entonces, esto que es todo un tema, ¿no? Ese es un tema. Y entonces la pregunta de fondo era, ¿la niña tiene o no? Porque más allá del foco tradicional, el padre contra la madre peleándose y quién gana y quién pierde el juicio, es la niña con derechos frente al padre, con derechos frente a la madre, y entonces el derecho que se encuentra que existe en el tratado, en el artículo 21 con un desarrollo amplio, es el derecho de visitas. El derecho de visitas que se refiere en el artículo primero como parte del objeto y fin del tratado, pero que se le da un contenido específico en el artículo 21. Y entonces la pregunta en este test del enfoque de derechos humanos es si hay un derecho subjetivo. Entonces la Corte dice, evidentemente, este es un derecho subjetivo que lo puede reclamar por vía judicial incluso la niña o el padre o la madre que sea privado del ejercicio de ese derecho de visitas. Y entonces la Corte hace algo en este caso, que es ir a la Convención de los Derechos del Niño y valorar ese derecho de visitas a partir del artículo 9 de la Convención. Y empieza a evaluar y empieza a tejer el parámetro de regularidad y a decir claramente el derecho de visitas que está en el tratado es un derecho que encuentra una clara fundamentación en los derechos específicos del artículo 9. ¿Qué dice el artículo 9? Palabras más, palabras menos. Nunca separes a un niño o una niña de sus padres. Tienen que seguir conviviendo. Exacto. O sea, el divorcio, el estatuto jurídico de la unión conyugal de sus padres no tiene por qué afectar o en lo mínimo posible, ¿no? Y lleva una secuencia lógica el artículo 9. Dice, a ver, premisa 1, no separes. Premisa 2, si es necesario separar porque hay que tomar una decisión, pues puedes separarlo, pero tienes que cuidar en todo caso, que el contacto se mantenga. Y el párrafo 3 del artículo 9 te dice, en aquellas hipótesis donde tengas que definir dónde va a vivir el niño o la niña, tienes que garantizar contacto permanente y directo. Entonces, está el derecho de visitas que, leído conforme a la Convención de los Derechos del Niño, alcanza el estatus de derecho humano para los efectos del primero. Es un derecho humano. Es un derecho humano. Y luego, el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño habla de la convivencia como derecho convencionalmente reconocido. Y entonces vas al análisis ya en soft law, que es otra fuente, digamos, legítima para la interpretación, y tienes la Conferencia de La Haya que te habla del contacto transfronterizo. Entonces, cuando La Haya habla del contacto transfronterizo, está hablando explícitamente en el documento que lo reconoce del artículo 9 y de la palabra contacto, de la que habla el 9 de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ahí hay una hilación de una interpretación conforme del convenio de La Haya del 80, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, y por esa razón artículos específicos del convenio de La Haya se vuelven fuente constitucional de reconocimiento de derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho de visitas, que ya lo había dicho la sala previamente, están los precedentes, Hay precedentes, que era sí, derecho fundamental, sí. Ahora se dice en una lógica, digamos,
conceptual, si se quiere, también es un derecho humano, asumiendo que habría una posibilidad de discernir entre si son o no lo mismo. La Corte dice, pues para los efectos conceptuales del primero, le vamos a llamar derecho humano. El de visitas, que ya le hemos dicho, y el de contacto transfronterizo como un derecho de nuevo reconocimiento a partir de una integración de un parámetro que tiene la Constitución como punto de partida, la convención, el convenio de la Haya del 80, interpretado conforme a la Convención de los Derechos del Niño, y la jurisprudencia constitucional. Entonces se integra, más un documento de soft law, se integra y se reconoce un derecho que ahora pone obligaciones a las autoridades y exige la existencia de garantías para su adecuada protección. Esto que mencionas es importantísimo en relación, desde luego, al caso concreto, pero me parece que también va en la línea, diría yo, bastante explorada por parte de la Corte en años recientes de un efecto de constitucionalización del derecho de familia. Es decir, el derecho de familia leído no quizá como a muchos de nosotros nos enseñaron, pues como parte del derecho civil con cierta autonomía conceptual, etcétera, sino un enfoque, una lectura desde los derechos humanos y por tanto desde el derecho constitucional. De acuerdo. Es una transmutación ahí importante, creo yo, de fondo, ¿no? Y esperada además, ¿no? Diríamos que la perspectiva es que en tanto que nos tomemos en serio el principio de supremacía constitucional, la constitucionalización de todas las dimensiones áreas del derecho debería ser una realidad en construcción, pues. Y yo creo que esta sentencia lo pone de manifiesto. David, a ver, vamos a regresar un poquito al tema fáctico del caso. Los argumentos del papá. El papá se opone y da una lucha que dura años. Estamos hablando de un proceso que pues aquí en el programa hemos resumido, hemos intentado de alguna forma explicar en sus puntos esenciales, pero que en la realidad duró años y el papá todo el tiempo sostiene, primero no se tenía que regresar, la niña tenía que estar aquí en México, la niña es mexicana y una vez que regresa la niña, de todas formas sigo insistiendo para que me la restituyan. ¿Cuáles son esos argumentos? Sí, ¿Cómo lo articula? Eso es interesante porque el litigio se entabla con el reconocimiento del padre que él sustrajo a la menor y su argumentación es, pero estuvo justificado. Y el primer argumento que da es que por razones de salud familiares se tuvo que regresar a la ciudad, a México. De urgencia, creo. De ¿no? urgencia, Creo que dice me tuve que regresar de urgencia y no pude entonces, arreglar los trámites para poder hacerlo de manera correcta. Y ya estando en México da razones que permitirían decir que hay una excepción justificada a la obligación de restituir a la menor que están reguladas por la Convención. Y estas son, en primer lugar, y posiblemente la más utilizada, que ya esté integrada al ámbito familiar, ¿no? Sería una primera. En una segunda es que hubo oposición o se constata una oposición de la menor a ser restituida. Una tercera sería que hay elementos que podrían poner en peligro su integridad si ella regresara, y en cada una de ellas el padre dice se actualizan estas excepciones. Entonces se dan estos alegatos en el litigio y lo que hace la sentencia para resolver el punto es dar un lineamientos jurisprudenciales de interpretación. Y creo que esto es muy importante. La primera conclusión que hace la sentencia es: ya dije que la Convención de la Haya es parámetro de control constitucional, por tanto lo voy a interpretar a la luz de los derechos humanos, y en este sentido lo que yo anclo, dice la primera sala, a la obligación de restitución es una presunción en favor del menor objeto del proceso de que es en su mejor beneficio o en beneficio de su interés superior que se le regrese, ¿no? Entonces, eso permite justamente entenderlo que sea parámetro de control. Entonces, la Corte dice, si es una presunción juris tantum, y en ese sentido admite prueba en contrario. Es lo que te voy a decir. ¿Qué significa juris tantum? Es esta que, digamos, es derrotable, ¿no? Es derrotable, el juez ante la falta de elementos presupone algo y es, por tanto, carga de las partes demostrar que esa presunción no se da. Y en este caso lo que dice la primera sala es, hay una presunción de restitución si se demuestra que hubo una sustracción, y en este caso el padre digamos, lo confiesa, lo acepta. Bueno, y estaban los documentos de la Corte de Idaho también, que sí, ya judicialmente ya había estado fijado. Estaba demostrado por todas partes, entonces no acreditó una causa legal de transporte de la menor. Y con base en esto la sala dice, pero ¿cómo voy a valorar todos tus argumentos? Y la Corte dice, esta presunción de restitución es parte de una regla general
que es el objeto y fin del tratado, que es lograr la restitución, como decía Samir, de un status quo jurídico y fáctico. Esa presunción opera como regla general. Las excepciones que establece la Convención deben de entenderse en ese sentido como restricciones, y de acuerdo a la interpretación de las reglas y las restricciones deben de tener una interpretación restrictiva, solo bajo... Muy estricta, muy limitado, ¿no? Tiene que acreditarse con los mayores elementos posibles y, digamos, lo que dice la sentencia es, ante una duda o ante una indeterminación probatoria que no permita generar una convicción fuerte, el juez tiene que restituir. Esa sería la regla. Y lo que hace es entonces valorar una por una las pruebas presentadas por el padre y la sala las va desestimando. En primer lugar, dices que hay una urgencia de salud, pero no está acreditado. Y por otra parte, no está previsto una causa de ese tipo en el propio convenio. En relación a la integración al ámbito social, como excepción, la Corte da, creo que, lineamientos muy interesantes en relación a anteriores precedentes también. Y la Corte dice, la prueba idónea para acreditar esto es una prueba de servicio social. Una pericial donde... Una pericial donde un perito va y hace un estudio sociopsicológico donde se demuestra si la menor está integrada, ¿no? Y esto es importante porque la sentencia dice, no basta una adaptación por parte de la menor, lo que importa es una integración. Y lo que dice la sala que este es un concepto jurídico de evaluación. Y eso es importante porque el peritaje que presenta el padre dice que la niña ya está integrada. Pero lo que dice la sentencia es, esa afirmación del perito está sujeta a una evaluación por parte del juez a la luz de sus derechos humanos. A ver, esto es muy importante, detengámonos aquí. ¿Quiere decir que el sentido del peritaje no es asumido por la Suprema Corte como vinculante necesariamente, sino sujeto a valoración probatoria también? Así es. Esto creo que es un matiz importante, porque claro, en materia de valoración de peritajes uno piensa que el perito, digamos, esa es la construcción del diseño, el perito es experto, y en ese sentido la conclusión del perito se toma con el mayor valor probatorio posible. Pero aquí la Corte nos hace una serie de, digamos, de matices o precauciones, ¿no? Hay que verlo con cierto escepticismo, dice la sala, porque la conclusión del perito tiene una mezcla de elementos psicológicos, sociales, con elementos normativos. La integración no puede ser entendida como adaptación, y esto parece que es esencial. Un peritaje podría demostrar que una persona, y sobre todo si es menor de edad y en condiciones de formación, podría demostrar que se adaptó a un nuevo ambiente, pero no necesariamente eso supone una integración con un estándar más amplio que sea conforme con los derechos humanos y sobre todo en el interés superior del menor. Por ejemplo, ¿qué sería? Que la niña estuviera inscrita en un centro educativo, que realizara actividades extraescolares. Creo que por ahí en una nota de página sí, se citan algunos precedentes en ese sentido, ¿no? Algunos factores. Creo que la sala es muy precavida y dice, esto hay que verlo caso por caso y hay que ver la mayor cantidad de factores o de elementos del caso posible. Pero es que la niña ya está incorporada en todos los ámbitos de su vida en este ambiente y que tiene los satisfactores necesarios. Y sobre todo, la sentencia dice hacer un anticipo de que, visto globalmente, es en su mejor beneficio quedarse. Y esto creo que es importante. Es muy importante. Samir, te quiero preguntar, a ver, otro argumento del papá es cuando dicen, bueno, pues pregúntenle a la niña. ¿La niña quiere regresar o no quiere regresar? Y teníamos precedentes también de la Corte en el sentido que se le tiene que escuchar. Claro. Si bien es menor de edad, eso no impide su participación en el desarrollo del procedimiento judicial. Correcto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es una de las posibles excepciones a la regla general, como bien lo refería David. El criterio más amplio es, la regla general es restituyes, y hay unas excepciones que son un listado cerrado que está en los artículos 12 y 13 de la Convención, y una de esas posibles excepciones, que además se comportan como una restricción también a la garantía efectiva del derecho, es que la niña se oponga teniendo la edad y el grado de madurez suficiente. O sea que hay también oponerse. Ahí dentro de este supuesto hay algunos matices. Exacto, que hay que el propio tratado te pone un estándar de análisis de la oposición. Entonces, lo decían también ya previamente, aquí hay una regla general en una presunción juris tantum que se puede desvirtuar,
pero la Corte lo dice con toda claridad, la carga de la prueba es de quien alega la excepción y dice más la Corte, debe ser un estándar alto probatorio. Entonces debe haber una convicción plena del juzgador de que en efecto hay una oposición clara, libre de vicios, sin manipulaciones, y entonces la sentencia está proponiendo un test, y en este caso hay una cosa particular ya en los hechos que termina siendo valorada de manera muy potente por la sala, y es la siguiente. Cuando le preguntan a la niña por qué no quiere quedarse y no quiere regresar, y quiere quedarse, ella dice que no quiere porque le teme a su mamá, porque su mamá le ponía películas de Chucky y que la maltrataba. Una película de terror, ¿no? Exacto. Sí. Y dice otra cosa la niña, así como en un relato muy espontáneo, le dicen, ¿y tú cómo llegaste a México?, le pregunta la psicóloga. Y dice la niña, yo llegué porque mi mamá me aventó en un lugar donde había maquinitas. Entonces la sala dice, a ver, momentito, en la prueba básica, en la propia defensa del padre, está probadísimo que él la trajo. Y le preguntan a la niña, ¿y tú cómo sabes que tu mamá te aventó? Y dice, porque mi papá me dijo. Entonces, cuando tienes el relato espontáneo de la niña diciendo, yo no llegué a México, mi mamá me trajo y me aventó, pues tienes un indicador claro en un hecho probado en la sentencia de que el padre la sustrajo, pero el padre, según relato de la misma niña, le dijo que su mamá la había aventado. Es decir, el padre manipula la percepción más general que la niña tiene respecto de su madre. No se declara específicamente que haya manipulación sobre el tema de las películas de Chucky y los encierros. Sí se dice, si eso llegó a suceder es muy grave, pero no está probado. Y no está probado además porque no es verosímil que el padre supiera de esas particularidades cuando la niña tenía 2 años, cuando estaba en Estados Unidos, y no está acreditado que él tuviera posibilidad de saber que la encerraba. Y luego al final también se dice algo respecto a esos mismos hechos, y es que el padre al inicio consintió restituirla, ya después se retracta cuando llega el abogado. De hecho, lo dice explícitamente, ya me dijo mi abogado que tengo derechos, entonces ya no consiento la restitución. Y la sala se pregunta al final, en la valoración probatoria, dice, en principio él sí veía plausible que la niña regresara. Si tenía el miedo del novio narcotraficante. Sí, porque también hay un argumento ahí, ¿no? Que él dice, no, es que mi exesposa convive con un narcotraficante. Exacto. Por ahí manda se menciona, unas fotos que al final no dan ningún valor de convicción a la Corte, pero la Corte va tomando cada una de las pruebas, las va analizando en sus méritos, y en el caso del dictamen, la psicóloga que vio a la niña también dice que no advierte que haya manipulación para impedir la convivencia, ¿no? Porque la niña sí dice, podría convivir con mi mamá, lo que no quiere es regresar. Entonces ahí hay 2 voluntades declaradas. Una es, no quiero regresar, pero sí quiero convivir con mi mamá. Preguntada a la niña por la psicóloga, entonces la conclusión de la psicóloga es, no hay manipulación para la convivencia. Y lo que se pregunta nuevamente en la sala es, sí, pero esa manipulación no necesariamente es la misma que puede haber para que no regrese. Porque la niña tiene la certeza de que está acá con su red de apoyos y puede convivir con la mamá, diferente al miedo que tenía de regresar a los Estados Unidos. Entonces, también en ese sentido, la Corte interpreta, más allá del dictamen pericial en psicología, dice, pues la manipulación de la que habla la psicóloga no me alcanza para decir que no hay manipulación, porque tengo evidencia concreta en el expediente que el padre manipuló mintiendo sobre el modus operandi para llegar. Él la sustrajo y le dijo que su mamá la había aventado acá en el país. Oye, y en todo esto me parece de la mayor relevancia la edad de la niña. Es decir, porque, por ejemplo, muchos de estos elementos que nos comentas seguramente no se hubieran representado de la misma manera si hubiera tenido 14 años o si hubiera tenido 12 años. Una niña de 4, relatando a lo mejor cuestiones que le pasaron cuando tenía 2 años, pues ahí también hay un... El estándar es, y creo que vale la pena dejarlo asentado con claridad, es un estándar de autonomía progresiva, ¿no? Y válidamente se puede valorar por un psicólogo el mejor interés y la voluntad incluso de un niño o una niña de muy corta edad, en el propio comportamiento, en lo que dice, en lo que no dice. Ahí hay unas formas de valorar la opinión y el interés, ¿no? Que no necesariamente las palabras son las que comunican exactamente la opinión o el interés del niño o la niña. Pero ciertamente a partir del estándar de autonomía progresiva, en el primer caso, y ahí aprovecho para hacer un paréntesis, en el primer caso en el que la Corte, la sala, habló de este tema de visitas y contacto transfronterizo, no fue el amparo directo 9, sino uno previo, que es de la misma ponencia, que es el ADR 6293, también del 2016. Y en ese caso
fue la hipótesis contraria. Quien sustrae fue la mamá, viene de España a México y el padre pide restitución, dice aplíquese la regla general y la sala le dice pues está aprobada la excepción. Y la excepción fue justo los niños, uno de 15 y otro de 9. Pero fíjate la diferencia de edad. Deciden Uno de quedarse. 15, pues ya no es lo mismo. Que Entonces la sala dijo, adminiculado, digamos, analizado en conjunto todo, dice, y además está por cumplir 16, y además están en el club, y además toman clases de tal cosa, están en la escuela. En este caso, la niña estaba permanentemente en casa bajo el cuidado de la abuela. Tenía una integración, pero tenía una integración en el núcleo familiar, no en la sociedad. Por eso el concepto de integración, que era un poco el tema previo, no era un concepto abierto a interpretación de la trabajadora social, sino un concepto jurídico del tratado. ¿De qué habla el tratado? Cuando dice integración, no es la integración en un núcleo familiar, sino la integración a un contexto social. Y la sala dice, tache, el dictamen no me alcanza y la valoración de todas las Y ahí de pruebas nuevo pone en esta cuestión de si la pericial, ¿no?, es discutible o no es discutible, por más que la rinda un experto, un especialista. Exacto. Bueno, déjenme hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida porque todavía nos faltan muchos temas de esta sentencia que, como ustedes ven, tiene una riqueza muy importante de cuestiones, de reflexiones, de asuntos que se proyectan incluso en otros casos que la Corte más adelante, los tribunales en general, tendrán que resolver. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, analizando el amparo directo 9/2016 y pues el conjunto de temas, un conjunto muy amplio de temas y justamente le quiero plantear uno. David, ayúdanos a entender. La Convención de La Haya, muy en la lógica del objeto y fin que ya Samir mencionaba, establece la obligación de los estados parte de diseñar un procedimiento, pero un procedimiento de restitución internacional de menores, pero que tenga una cierta característica de celeridad. Digamos, aquí el tiempo importa, lo digo coloquialmente, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Sí, eso fue un punto relevante de la sentencia y creo que se puede ver desde dos perspectivas, desde la perspectiva procesal y también desde la perspectiva sustantiva de cómo interpretar el derecho. Desde la parte procesal, como decías, la Convención dice hay que hacerlo a través de los medios más rápidos. Y lo que interpreta aquí la sala dice cuáles son esos medios cuando estoy analizando un amparo que proviene de un juicio ordinario iniciado en el Estado de México. Y la sentencia dedica un apartado a reflexionar sobre los criterios de interpretación sobre celeridad y dice tienen que ser los procedimientos sumarios que ya estén establecidos por el legislador. Esto es importante porque la Corte no ordena al legislador diseñar un procedimiento con ciertos aspectos. Que tampoco lo contempla la Convención. Que tampoco la Convención no te dice, tiene que ser... no. Así es, que sería uno de los silencios, como decía Samir, si había un silencio sobre lo que pasa cuando se determina que hay una restitución y qué pasa, cómo se recepciona por parte del otro Estado y hay un silencio que hay que llenarlo jurisprudencialmente, lo mismo sucede sobre cuáles procesos van a instaurar este tipo de pretensiones. Y la sala dice, para mí es suficiente que haya procedimientos sumarios en jurisdicción ordinaria. Ahora, tiene ahí, en esta parte procesal, otra discusión. Dice, bueno, si son procesos sumarios, es probable que haya una apelación y por tanto haya dos instancias. Y esto podría generar que haya un retraso. Si a esto se le agrega el amparo directo, que es el caso que estaba resolviendo, la sala dice puede haber un retraso importante. Esta consideración es relevante porque la sala dice tienen que ser procesos sumarios en vía ordinaria, lo más expeditos que sean, y la celeridad no me va a llevar a negar la procedencia del juicio de amparo, a pesar de que materialmente sea una tercera instancia, ¿no? Aunque ya sabemos que el juicio de amparo no es una instancia, pero materialmente son 3 pisos que hay que subir para poder tener una sentencia definitiva. Y la sala lo justifica en los siguientes términos. La celeridad tiene que venir impulsada desde el proceso sumario ordinario y cuando llegue el amparo directo, el tema es de derechos humanos. La Corte justifica la intervención del juez de amparo como un juez preocupado por los derechos humanos del menor y la posibilidad de resolver la litis con su integridad. Tan es así que incluso la sentencia introduce no solo el tema de la restitución, sino de un régimen de visitas y contactos transfronterizos que se introduce como un elemento de condena que no había establecido la sala responsable resolviendo en apelación. Esto es por la parte de la celeridad.
procesal, donde la Corte dice, mi mayor relevancia es que esto sea acelerado y la tercera instancia tiene que ser para cerrar la litis. Por la parte del derecho sustantivo aplicable es relevante porque la Convención establece un plazo de 1 año preferente para el ejercicio de esta solicitud de restitución. Y aquí hay una discusión, también retomando precedentes de la propia sala y también fuente de soft law, donde hay una interpretación, 1 año a partir de cuándo. ¿De cuándo? ¿Cómo contar ese ¿Cómo año, contarlo? ¿no? Y eso puede ser toda la diferencia. Lo Sí, cuento claro. desde que la madre o el padre inician sus gestiones para lograr la restitución, o lo inicio a partir de que el Estado, la autoridad central, hace trámites ante el otro Estado, o lo hago hasta que le llega a la autoridad judicial en México. Porque además aquí hubo especialmente algunos momentos, digamos, de retraso. de ¿no? retraso. Hay uno, perdón, pero hay uno en la sentencia que me llama la atención. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Autoridad Central, tarda 44 días Sí. en notificar al juzgado de primera instancia de Ixtlahuaca en el Estado de México. Decía, oye, a ver, 44 días para ir de la Ciudad de México a Ixtlahuaca, vaya, hasta, exagerando, perdón, pero hasta caminando llegas, vaya, Sí. ¿no? No, y la 44 autoridad días. de Estados Unidos también tardó algunos También, meses en también. mandarlo a México. Entonces, ¿este atraso tiene que perjudicar a quien lo solicita o cómo? Entonces, la primera sala dice, voy a interpretarlo a favor de las personas, y el plazo de 1 año empieza a generarse a partir de que el padre o madre solicita. Y esto es importante, porque a partir de ahí entonces hay una presunción. Hay una nota a pie de página en la sentencia que es verdaderamente, bueno, a mí me pareció, yo no tenía tanto conocimiento de este tema previamente, pero me pareció apabullante en el sentido de la incidencia tan alta de este tipo de procedimientos. Tú ya nos decías que México es el 4, digamos, usuario frecuente de la Convención de la Haya de Restitución Internacional de Menores, pero los datos que se dan ahí, estamos hablando de miles de casos. Y sigue creciendo la problemática. ¿Sigue creciendo? Pero, el acumulado de 2008 a la fecha, o a septiembre más bien dicho de este año, Estamos hablando de septiembre de 2019. de 2019. De 2008, enero a septiembre de 2019, el total de casos de los que ha conocido la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad central es 3.360. 3.360. Y el número dice mucho, pero si vemos el número de niños y niñas vinculados, estamos hablando de cerca de 4.750 niños y niñas relacionados con esos procedimientos Es a lo muchísimo. largo. A mí me parece que es muchísimo. Y es un dato, porque al igual que en derecho penal hay cifra negra, aquí también hay cifra negra. Ah, ¿no? a ver. Entonces también el nivel de denuncias, de peticiones, de restitución es relativamente bajo. Hay varios datos estadísticos muy relevantes, pero yo tomando el tema de los datos, diría que deben ser analizados con perspectiva de género. Una de las dificultades de este convenio es que pone sobre la mesa una confrontación que permanentemente está en las materias de derechos humanos entre garantismo y eficientismo, ¿no? Esta tensión entre 6 semanas, porque el tiempo que tiene por tratado la autoridad o las autoridades mexicanas resuelven 6 semanas. Y está bien, porque tiene un sentido la restitución rápida para establecer el statu quo y evitar que se integre a la sociedad y que sufra el nuevo cambio, etcétera. Eso No, y entendido está como mal. violación de derechos, lo que tú necesitas hacer es que cese la violación. Pero cuando tienes casos en donde la mayoría de quienes sustraen son mujeres y en general esas sustracciones pueden tener que ver con actos de violencia familiar que viene huyendo la mujer, porque este es caso de la minoría de los casos, la mayoría son mujeres las que sustraen. Entonces, este Casi un porcentaje... 70% Casi un 70% de los casos. Y otra particularidad a nivel estadístico es que el 80% de nuestros casos es respecto a Estados Unidos. Entonces, aunque pareciera un tema mundial, Sí, no, es no, un no problema está. bilateral Sí, no. que tiene que leerse también en el contexto de nuestra política migratoria y de nuestro esquema de cómo se está dando la migración. En los últimos meses, en los últimos 2 años, más bien dicho, han salido del país cerca de 700,000 personas. Salen, regresan, y en ese salir, regresar a estudiar o migrante económico en búsqueda de mejores condiciones, pues puede haber, o se van con hijos, o Sí, los sí, hijos claro. nacen O allá, nacen allá. y deciden regresar. En este caso, la niña había nacido allá y tenía la nacionalidad norteamericana. ese Incluso está- eso es un dato que está en la... De hecho, se le reconoce también, aunque se dice que no es constitutivo, el derecho a la nacionalidad no se declara, se reconoce por la vía del propio artículo constitucional. Entonces se dice, sí, la niña es mexicana, pero eso no alcanza para que se tenga que quedar. Que era un argumento del papá. Ajá. David, a lo mejor también de técnica de amparo, pero vale la pena mencionarlo porque la sentencia lo analiza.
la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad responsable en un amparo directo. Digo, normalmente en amparo directo uno señala como autoridad responsable una autoridad judicial, ¿no? Porque es la lógica del amparo directo es combatir laudos, sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio. Sí, ¿Cómo aparece Relaciones Exteriores aquí? Sí, es una peculiaridad de la sentencia y fue una discusión que se dio desde el inicio. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores vino a la Corte y dice, yo no soy autoridad responsable, desvincúlame del proceso. Y la razón es esa, la regla que todos aprendimos, que el amparo directo es contra autoridad judicial. En todo caso se puede reconocer autoridad ejecutora, pero también es autoridad judicial, al juez de primera instancia encargado de la ejecución de la sentencia. Este caso reconoce a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque, como autoridad ejecutora, porque tiene facultades esenciales para la prosecución, como decía Samir, del objeto y fin del tratado. Y esto llevó a la sala a decir, excepcionalmente, y no hay, digamos, una regla que lo prohíba, puedo reconocer a autoridades no judiciales en un amparo directo. Y esto fue relevante para la parte final de la sentencia. Reconociéndolo como autoridad responsable, se le vincula el cumplimiento de la sentencia y se le reconoce que tiene estas facultades. Entonces, se establece en la sentencia que va a haber un régimen o que se establezca un régimen de contacto transfronterizo y de visitas y que cuando esto se logre, ya sea en vía de amigable composición o por orden judicial, que esto sea tramitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de cooperación internacional con Estados Unidos. Entonces, aquí se ve como una autoridad administrativa tiene un papel central en la configuración del acto reclamado, porque la autoridad administrativa tuvo una participación, pero especialmente para el cumplimiento de la sentencia, y yo agregaría para la reparación de derechos humanos que la Corte consideró se había acreditado en el cuerpo de la sentencia. A ver, Samir, ya nada más para resumir y terminar, porque yo creo que David nos lo está poniendo ya así para meter gol casi, ¿no? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina la historia? En este cumplimiento, relaciones exteriores, amigable composición o acuerdo mutuo, ¿cómo es el final de la película, digamos? Mira, en lo que es el seguimiento de los hechos, no lo sé, ¿eh? No, la verdad No, es en que cuanto a lo que dice pero la sentencia, determinación de la Corte es en dos niveles. Es, primero, la Conferencia de La Haya ha puesto incansablemente sobre la mesa que este tipo de cuestiones se deben resolver en el diálogo. Entonces, lo que dice la sala básicamente es, si amparo, a ver, sala responsable, te vas a encargar de dirimir lo que falta, que es el derecho de visitas y contacto entre el padre y la niña, garantízale el derecho de la niña a partir de un mecanismo de solución alternativa de controversias. Entonces, el centro de mediación debe estar dispuesto, ordena que se cite a la tercera interesada en el juicio y que se que es la mamá. La mamá, y que se le ponga sobre la mesa la posibilidad de una concertación. Y dice la sala, si se logra un acuerdo, te pido por favor, porque ya estaba la posibilidad ahí construida en la propia sentencia, que solicites por medio de la Autoridad Central de Estados Unidos, la Interpol, que se decrete una orden espejo en el Tribunal de Estados Unidos para que se asegure el cumplimiento allá y acá. Entonces, jurídicamente tienes dos tribunales supervisando el cumplimiento a través de un mecanismo poco utilizado, pero muy potente, que es este de las órdenes espejo, que sobre todo en materia internacional, familiar, son buenos mecanismos que luego no se tienen a la vista. Y dice la sala, si no se llegara a una solución por acuerdo, te ordeno, Relaciones Exteriores, que inicies el procedimiento en virtud del mismo tratado, ahora para garantizar el derecho de visitas de la niña respecto de su padre. Entonces, primero intenta una solución compuesta, autocompuesta, y si no, logra una por vía del propio procedimiento, porque el 21 de la Convención y el 34 de la Convención te dan la posibilidad de buscar la garantía efectiva del derecho de visitas, que ya había sido en este punto declarado como un derecho humano de total protección constitucional. Magnífico. David García Zarubi, Samir Fajardo, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a ustedes que hacen posible este programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.